Hola, soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es un video muy especial, sinceramente. Yo siento que es un video muy especial. Más que una predicción, yo pienso que es una profecía. Y no porque yo de repente lo he leído en algún libro, no, simplemente voy a entregar lo que se me ha sido revelado, nada más. Si ustedes quieren creer, crean, y si no, pues todo es libre albedrío. Este mensaje que yo entrego lo hago con todo el cariño del mundo y vuelvo a repetir, no es una predicción, es una profecía. Y las profecías, pues, no es como las predicciones que mayormente se cumplen en un margen que yo me he dado cuenta máximo de 3 meses. Esto puede tardar años, pero bueno, les cuento. Escuchen con atención lo que voy a explicar, lo que voy a contar. Una mujer mayor, por lo menos yo que sé, 80, 90 años, con el cabello blanco, muy blanco, pero que esta mujer está con muchas manchas de color rojo. Ustedes ya me entienden ya. El líquido vital que corre por nuestras venas. Hay cosas que por YouTube tengo que ir con cuidado. Está herida. Es como que estuviera ya lo que es en sus últimos momentos, sus últimos suspiros de vida. Pero esta mujer mayor está rodeado con su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Esta mujer mayor no quiere quedarse con los brazos cruzados. Quiere como que su dinastía, por decirlo así, continúe teniendo lo que es el control de la sociedad, de su entorno, que su imperio siga teniendo relevancia. Esta mujer mayor, ¿a quién le recuerda a ustedes? Solamente como ejemplo. Ustedes han visto o han leído la historia de los últimos días de María Antonieta, que cuando le quedaba poco tiempo para lo que pasó, vuelvo a decir, hay cosas que no puedo decir en YouTube, su cabello se volvió blanco, muy blanco. Entonces, esta mujer mayor representa lo que es a Europa. Y mayormente lo que es el tema del color rojo, cuando ustedes sueñen sangre, significa robo, significa lo que es pérdida económica, traiciones también, asaltos, etcétera, etcétera. ¿Qué me quieren decir? Me quieren decir que Europa va a estar pasando por una transición económica muy negativa. Va a haber como vamos a poner como una crisis, lo que es en el aspecto económico, tanto para los grandes como también para el pueblo. Pero recuerden lo que les estoy contando al principio, que esta mujer mayor está herida. Esta mujer mayor está prácticamente en sus últimos suspiros de vida y tiene muchas descendencias que están heridos, que están enojados, fastidiados, porque esta mujer es como que hubiera sido atacada. ¿Por quién? Por un gran emperador. Si hablamos el tema de los emperadores, vamos a ponerle como las grandes potencias que siempre están lo que es en el ojo de la tormenta, como son pues Europa,
Rusia, China, Estados Unidos. Vamos a mencionar este grupo de las grandes potencias. Pero bueno, ustedes están viendo muchas cosas ya en las noticias. ¿Quién tiene más influencia en el mundo en estos momentos? Creo que para muestra un botón. No es necesario que yo diga nombres. Ustedes ya saben quién hace y deshace los juegos del mundo. ¿Quién tiene más poder? Y no está en Europa. Ese emperador se enfrenta a esta mujer mayor. ¿Por qué? Porque ve que prácticamente se le está yendo, como dicen aquí en España, la olla. Está perdiendo la razón. Ya no está actuando por valores, por justicia. No. Está actuando simplemente por ego, por ambición. Eso es lo que se me ha sido revelado. Yo no tengo nada en contra de Europa, no tengo nada en contra de las potencias, no. Yo soy un mortal más. Soy una persona que simplemente no tengo ni poder, no tengo ni propiedades, no soy ni rico, nada. Soy un mortal más, como el 90% o el 95% de la humanidad. Los poderosos son una minoría, pero tienen poder. Este emperador, al principio, va a ser juzgado, va a ser criticado, porque no están viendo con claridad que lo único que quiere es que las cosas se mantengan en paz, en armonía. Miren, recuerden que las grandes guerras, las grandes batallas y siempre el origen de todas las crisis mayormente se ha originado en Europa. Esa es la realidad. Yo no sé qué pasa, que siempre es como que las grandes historias del mundo de una forma negativa pasan en Europa. Siento que este emperador posiblemente se da cuenta de que ya no está actuando por el pueblo, ya no está actuando quizás por la gente que se merece lo que es, como se dice, una vida digna, que se merece prácticamente un respeto, principios, se da cuenta. Pero su entorno, que también son poderosos, pues simplemente van a defender, como dicen, a esta mujer mayor. Van a defender. Van a intentar de una forma inteligente, de una forma sutil, desaparecer al emperador. ¿Por qué? Porque esta mujer mayor tiene que cuidar su imagen y también tiene que cuidar la imagen, pues, de sus sucesores. Con esto, ¿qué quiero decir? Siento que este emperador trata de frenar los desvanes, las cosas negativas que esta mujer mayor quiere implantar a todo el mundo. Miren, en la misma naturaleza se ve, ni todas las madres son buenas, no todas las madres son buenas. Quizás el 90% sí, pero hay un 10% que no. Hasta en los animales se ve esto, que muchas veces no consienten a sus cachorros, inclusive lo apartan o hacen algo peor. Siento como que la sabiduría, la inteligencia de esta mujer mayor llega a lo que es a la mentalidad de su entorno. Y su entorno cree de una forma fiel. Y por eso que se deja llevar por
como te puedo decir, por los ideales de esta mujer mayor. Con esto, no quiero por favor que se malinterprete. Yo no estoy metido en lo que es en la política, no me gusta la política, no me gusta el poder, sinceramente. Yo estoy tranquilo en mi casita, con mis cartitas, con mis predicciones, mirando de repente yo que sé una caricatura. A mí no me gusta nada de este mundo, sinceramente. No me gusta nada, porque todo está de cabeza. Todo está de cabeza. Pero el que quiere escuchar, que escuche, y el que no, no. Yo no digo que esto va a pasar ahora, no, porque esto no es una predicción que va a pasar dentro de 2, 3 meses, no. Esta es una revelación a futuro. A futuro va a ser. Entonces, yo creo que tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más empáticos y también darnos cuenta qué es bueno y qué es malo. Tendríamos que ser personas más racionales y no dejarnos arrastrar quizás por la multitud o porque ya esto está planteado así. Siento como que vienen cosas muy fuertes. Siento como que posiblemente va a haber un control, lo que es en la humanidad. Es como que nos cortan las alas y no vamos a ser, como se dice, conscientes tampoco de nuestras propias decisiones. Otros van a decidir por nosotros. Esto no es una predicción, esto es una profecía. No es una predicción. Yo nunca he hecho lo que es una profecía. Las profecías pasan, puede tardar 10 años, 20 años, o quizá de repente se adelantan las cosas. Estamos en un tiempo en el cual parece como que hubiera lo que es un grupo de personas en las cuales los seres de luz, los ángeles, los arcángeles o seres superiores que quieren intervenir de una forma indirecta, están entregando revelaciones, porque yo no soy el único que hace este tipo de predicciones. Habrá más gente que va a hacer este tipo de predicciones. Yo no soy especial, todos somos especiales, pero es cierto que hay un grupo que posiblemente han sido elegidos para entregar un mensaje. Yo vivo en Europa, yo amo Europa, me encanta España, estoy contento, me encanta. Una cosa es que uno no esté contento con, yo qué sé, su política, ¿no? Pero con su gente yo estoy contento. Me siento a gusto, me siento feliz. Pero es cierto, hay que ser conscientes que últimamente las cosas están muy tensas. Muy tensas. Y Europa tiene mucho poder. Pero se mantiene, como se dice, como un león durmiente. Pero hay otra potencia que también tiene mucho poder y pues quizás de repente cuando esta mujer mayor quiere hacer de las suyas, ese emperador le frena. Le frena. Y es como que hay un cúmulo de mala energía, de mala vibra. Eso es lo que yo siento. Ustedes saquen sus conclusiones como quieran sacar. Saquen sus conclusiones. Yo solamente saco una conclusión que yo creo que está vinculado con lo que se me ha sido revelado. Europa es el viejo mundo. Entonces, aunque esté representado con una mujer muy mayor, siento que está relacionado con Europa. Y yo no digo que la gente de Europa sea mala gente, no. Yo creo que hay algo más. Hay algo superior que mueve los hilos. Siento esto. Pero, como vuelvo a decir,
este emperador no va a ser visto de una manera positiva ante los ojos de los demás, no, ante los ojos del mundo, pero es el único que puede poner una barrera a esta mujer mayor tan poderosa, pero que se siente herida, ofendida, que siente prácticamente que nadie puede pasar por encima de ella, como tampoco de su descendencia. Ustedes saquen sus conclusiones. No es una predicción, es una profecía. No es una predicción. Nunca he entregado una profecía. Y no quiero que me pongan comentarios diciendo que ahora que te crees un profeta, ahora te crees el elegido. No. Vuelvo a recalcar, como he dicho en minutos anteriores, yo soy un mortal más. Soy un ciudadano común. Yo no me siento especial, no me siento ni el elegido. Simplemente le estoy contando lo que he visto, nada más. Imagínense que tu hijo te cuenta un sueño, ya, y tú lo sacas a través de las redes sociales. Pues yo te estoy contando un sueño, nada más. Ustedes quieren interpretarlo, interprétenlo. Si ustedes me dicen, Richard, ¿ha sido un sueño más? Pues un sueño más, nada más. Pero una de las señales en las cuales ustedes se van a dar cuenta que esta profecía va a empezar a manifestarse es porque va a haber una crisis económica, una crisis de dinero muy fuerte. Ahí empieza todo. Cadena de oración, chicos. No sé si este video, espero que no sea censurado, sinceramente. Yo solamente cuento lo que he visto, nada más. Saco mis conclusiones, que a lo mejor estoy equivocado, pero ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones. Pongan en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. ¿Quién es el emperador? ¿Quién es la mujer mayor? Porque a lo mejor me dicen, Richard, no creo que la mujer mayor sea Europa. A lo mejor es China. No sé. A lo mejor me dice Richard, ¿y qué tal si a lo mejor es Rusia? No sé. Yo solamente te saco lo que mi corazonada, mi intuición me dice que esto puede ser así, pero ustedes también pueden sacar sus propias conclusiones. Cadena de oración, espero sus mensajes. Como dicen, 1000 cabezas o 10,000 cabezas piensan mejor, o 40,000 o 50,000 o 100,000 cabezas piensan mejor, y se puede sacar una conclusión. Hasta la vista, gracias por su apoyo y sean felices. Hagan cadena de oración, busquen la paz, queremos la paz, no queremos ya tantas cosas negativas, no queremos vivir con miedo, no queremos estar siempre a la defensiva, no queremos estar como hermanos siempre enfrentándonos, queremos paz, paz, eso es lo único que queremos vivir tranquilos, queremos disfrutar de este presente, de este mundo. No queremos estar siempre a la defensiva. No estamos en esta tierra para vivir siempre en conflictos. Estamos para aprender de una forma positiva. Hasta la vista. Se me cuidan y sean felices.